Hoy nos vamos de viaje a uno de los rincones más pintorescos en todo Austria, el valle de Alpbachtal, ubicado en Tirol. Solo estuvimos 3 días en esta región, pero lo aprovechamos a lo máximo, disfrutando la belleza de las montañas, probando platos típicos de la región y asistiendo al Almabtrieb, un famoso festival que celebra el regreso de las vacas después de haber pasado el verano en los Alpes. En este video les vamos a mostrar qué pueden hacer con 3 días en Alpbachtal. Y aquí estamos enfrente de un restaurante que se llama Kaiserhaus y queda justo al pie de las montañas. Y vamos a estar comiendo comida austríaca aquí en el patio. A ver, Samuel, ¿listo para almorzar? Sí, tengo hambre. Yo me pedí el Käsespätzle, que es un plato de fideos cubiertos en queso derretido con cebolla frita. Y Samuel se pidió un plato con carne de ciervo, fideos y repollo. Y ahora para nuestro postre vamos a ver cómo preparan algo que se llama Prügeltorte. Y es como una torta que cocinan en un cilindro sobre fuego. Así que vamos a ver esa preparación. Y finalmente es hora de probar nuestro postre, así que vamos a ver qué tal salió. La la, viene rellena con crema, algún tipo de fruta, azúcar impalpable. ¿Qué rico? Delicioso. Delicioso. Más que rico. Y después de terminar nuestro postre, subimos al tercer piso de este restaurante y hostería, donde nos enteramos que aquí era donde el emperador Francisco José I de Austria y su esposa, la emperatriz Sisi, solían venir de vacaciones. Estamos llenos. Empachados, hemos comido tanto, así que ahora vamos a caminar. Hay que caminar, por lo menos media hora. Caminamos a lo largo de Kaiserklamm, que es un sendero que sigue el recorrido del río y te lleva por una serie de puentes y túneles. Nuestro único consejo si visitan es que lleven zapatos de trekking, porque el camino es bastante húmedo y resbaladizo. Y ese fue nuestro primer día en el valle de Alpbachtal. De ahí regresamos al pueblo de Reit im Alpbachtal, donde salimos a cenar y escuchar un poco de música. Muy buenos días en nuestra pequeña cabaña aquí en Alpbachtal. Samuel está poniendo su crema solar porque hoy vamos a salir a pasear en bicicletas eléctricas, así que vamos a estar bajo el sol. Y Samuel se quema y después parece un cangrejo. Vamos, amigos, vamos. Vamos, amigos. Bueno, hoy es un hermoso día para salir a pasear, así que hemos alquilado bicicletas eléctricas. Y esta es mi primera vez en una bicicleta eléctrica, pero tiene como esta maquinita que te ayuda a subir las montañas. Estas bicicletas tienen un pequeño motor eléctrico y cuanto más pedaleas, más te ayudan. Igual requieren un poco de esfuerzo, pero sin el empuje del motor no hubiéramos llegado a la cima. Pero aparte de eso, fue un lindo paseo e hicimos un montón de paradas a lo largo del camino para sacar fotos y disfrutar las vistas.
Ay, ay, ay. Hemos llegado agotados, sin aire. A mí me parece que fue 95% montaña, con una inclinación vertical así. Así que tengo hambre, estoy cansada. Samuel, ¿cómo te sientes? Tú también, cansado. Tengo hambre. ¿También tienes hambre? Hay un restaurante aquí encima de la montaña, así que vamos a almorzar, vamos a comer. Pero después hay que continuar en bicicleta. Nos han dicho que son 22 kilómetros en bicicleta. Yeah. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Acabamos de terminar nuestro almuerzo y yo tenía tanto hambre que me olvidé de filmar, pero pedí algo que se llamaba Specknödel, que parecía como una bola de pan con bacon en sopa. Estuvo rico. Samuel, ¿tú qué pediste? ¿Te acuerdas? Frankfurter. Frankfurter. Fue una salchicha del tamaño de tu brazo. Muéstranos tu brazo. Una cerveza. Y una cerveza. Y ahí viene un auto. Así que ahora que terminamos de almorzar, vamos a continuar en bicicleta y bajar esta montaña. Después de terminar nuestro tour en bici, continuamos al pueblo de Kramzach, donde paramos a comer otra vez. Estábamos hambrientos después de tanto pedalear y encontramos un restaurante llamado Rorerhof, donde pedimos capuchinos, una variedad de postres y hasta schnapps. Luego de esta pequeña merienda, estábamos listos para nuestra próxima parada, el Museo de Arquitectura Tirolesa. Este es un museo al aire libre donde se pueden ver un montón de construcciones de la región. Y aquí detrás mío pueden ver una casa típica de la región donde estamos visitando. Ahora estamos en Alpbach. Y esto hubiera sido una casa para no solamente una familia, pero varias generaciones. Así que los abuelos, los padres, los niños. Y no era solo para la gente, también tenían sus animales ahí adentro, especialmente las vacas. Muy buenos días, hoy es nuestra tercera mañana aquí en Alpbachtal y hoy vamos a subir la montaña. Creo que vamos a subir en una de estas góndolas y aparentemente hay nieve, que vamos. Ok, Samuel, a ti no te gustan las alturas. ¿Estás nervioso? Sí, nervioso. ¿Poquito? ¿Un poco? ¿Un poco? Más poquito. ¿Más que poquito? ¿Muy nervioso? Sí, muy nervioso. No sé si pueden escuchar eso, pero hay un montón de vacas aquí abajo y se pueden escuchar las campanitas. Cuando llegamos a la cima, paseamos un rato disfrutando las vistas del valle y las montañas, pero no tardamos mucho en encontrar un restaurante donde tomar un café a media mañana. Ok, hemos estado trepando montañas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar café con leche. Salió el sol, así que aquí estamos de manga corta, encima de la montaña, tomando nuestro café. Muy rico.
Bueno, acabamos de almorzar y el gran evento está por comenzar. Ahora estamos en el pueblo de Reit im Alpachtal y a fines de septiembre tienen una gran celebración que se llama Almabtrieb, y eso es cuando las vacas regresan de las montañas y vienen al pueblo y están todas decoradas con flores y sus campanitas, así que hay un montón de gente en el pueblo. Creo que hay miles de personas que han venido a ver este festival, así que vamos. Para el mediodía la fiesta ya había comenzado y las calles estaban repletas de gente. Paramos a ver el desfile de vacas y de ahí continuamos por la calle principal, donde tenían bandas tocando música tirolesa, talleres de artesanías y un montón de estantes sirviendo cerveza y comida regional. Moel se está amistando con las vacas. ¿Es tu amiga? Me gusta, amiga. ¡Tu amiga! Y eso concluye nuestra visita al Valle de Alpachtal en Tirol, Austria. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Viena.